Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con la consejera de Vivienda, Política Social y Empleo del Gobierno de Canarias, con Cristina Valido, ya lo he dicho, ya no hay mayor misterio, porque bueno, hoy se encontraba en el Cabildo, en esa firma de adhesión, lo voy a leer porque tiene un nombre largo, la Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ella nos va a explicar ahora exactamente qué es eso, pero queremos hablar de cuestiones importantes, la vivienda, vivienda pública, empleo, ¿no? También cosas importantes en toda Canarias y lógicamente en Lanzarote. Sin más dilación pasamos a hablar con Cristina Valido. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Todo bien el Cabildo? Estupendamente, muy contenta de haber compartido este rato con 20 empresas de Lanzarote que quieren formar parte de esa Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial. Bueno, pues lo vas a explicar tú ahora perfectamente qué es, porque más o menos por el nombre se entiende, pero bueno, a lo mejor la gente no lo sabe. ¿En qué consiste y qué empresas o qué tipo de empresas son las que la conforman? Bueno, la red social, la Red Canaria, lo que busca es crear un espacio de encuentro entre el empresariado canario y el tercer sector. El sector de las ONG, de las fundaciones que están vinculadas a servicios sociales, a proyectos sociales, atención a los más vulnerables. Busca situarlos en un mismo espacio donde se puedan retroalimentar. Busca promover el voluntariado corporativo y no solo el compromiso de las empresas que se suman a la red con planes de igualdad en las empresas, con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, con el cumplimiento de los porcentajes de inclusión, por ejemplo, en materia de discapacidad, o bueno, pues toda la normativa más allá de la voluntad que se establece y que están obligados a cumplir. Sino, como digo, retroalimentar un espacio en el que el tercer sector tiene mucho que dar, mucho que ofrecer, y participar un poco como cómplice de esa labor social, no solo a través de incorporarse a proyectos o a apadrinar proyectos, sino a través de voluntariado corporativo, a través de iniciativas sociales que las empresas también pueden y deben tener. Yo creo que una sociedad es más rica en la medida en la que todos nos damos la mano para luchar por eliminar las desigualdades en la población. Y yo creo que a una empresa le va mejor en un territorio en la medida en la que a sus ciudadanos, a sus vecinos, a la gente del entorno y de la comunidad le va mejor. Creo que esto no solo las prestigia, sino que también las presenta ante la sociedad de otra manera, ¿no? Con una imagen de cercanía que también es importante para el sector empresarial, y los propios consumidores podemos elegir aquellas empresas que se implican en resolver los problemas que nos rodean antes que a las que no. Y yo creo que es un espacio que puede dar mucho, y esta mañana se han sumado, estamos isla por isla. Esta mañana en el Cabildo han firmado su compromiso 20 empresas de Lanzarote, que estoy segura de que en breve van a ser algunas más, porque ya la Cámara de Comercio nos decía que había más interés y vamos a ir trabajando en todo lo que se pueda hacer en Lanzarote. Si hay algún empresario viéndolo, tiene que tener, a lo mejor tiene que ser una gran empresa. ¿En qué medida te aportan? No, pueden ser medianas y pequeñas empresas, puede ser cualquier empresa del sector. Bueno, darles las gracias a Lancelot Televisión, que se han incorporado a esa red social. Desde un medio de comunicación se puede hacer muchísimo, por eso estamos muy contentos también de que ustedes se hayan incorporado. Pues se puede colaborar de multitud de maneras. Bueno, imagínate, por poner un ejemplo, ustedes, Lancelot Televisión, como un medio de comunicación puede apoyar, puede trabajar, puede ser cómplice de la iniciativa social, de los proyectos sociales, de la defensa de los más vulnerables, pues de mil maneras, que no pasan todas, porque la gente a veces entiende lo de la responsabilidad social empresarial como patrocinios y donaciones. Hay una cosa que se llama voluntariado corporativo muy interesante, en el que los trabajadores de las empresas participan de labores que desarrollan las ONGs, y esto además enriquece mucho los equipos humanos y los recursos humanos, ¿no? Y les ayuda también a conocerse mejor en otro tipo de situaciones, fuera del trabajo de cada día. También cualquier empresa, aparte del voluntariado corporativo, puede promover una acción social y proponerla a las entidades del tercer sector. No necesariamente tienen que ser siempre las ONG las que pongan los proyectos en la mesa a ver quién nos da la mano, quién nos acompaña en esta aventura. Y yo creo sinceramente que en el mundo del tercer sector hay pues desde entidades dedicadas a la infancia, entidades dedicadas a los mayores, entidades dedicadas a las personas con discapacidad, entidades dedicadas al medio ambiente, que es algo que en esta isla es muy mimado y muy protegido. Ahí también se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que el ámbito de la responsabilidad social empresarial tiene mucho que dar, y yo creo que esta es una oportunidad, como te digo, de convivencia en un mismo espacio,
de dos sectores que parece que estaban llamados a ir cada uno por su lado, ¿no? Y que parecía que no pudieran hacer cosas juntos. Y yo creo que es muy importante construir esta red en la que estamos avanzando. Ya firmamos en Tenerife, en Gran Canaria, hoy en Lanzarote, hace unos días en Fuerteventura. Nos falta firmar en La Palma, El Hierro y La Gomera, cada uno en su dimensión, pero queremos llegar al centenar de empresas que, con más de un centenar de ONGs que trabajan en Canarias, ocupen, como te digo, ese lugar de discusión, de apoyo para hacer muchas cosas por la ciudadanía. Vamos a ver. Que así sea, como se dice. Sí. Vamos a hablar ya de otras cuestiones, vamos a hablar de otras de las áreas, y precisamente de las áreas que, o de las áreas que tú tienes en la consejería, en las consejerías, sobre los presupuestos generales del Estado. Ya parece que empiezan a ir por el buen camino. ¿Qué destacarías de lo que sepas, hasta lo que puedas saber, que cae de positivo en tu área, en tus áreas? Sí. A Canarias. Bueno, de forma breve, si puede ser que hay muchas más preguntas. Se consolidan muchas mejoras del año pasado, del ejercicio pasado, que se repiten en plan contra la pobreza, también en empleo. Los 42 millones que conseguimos para un plan integral de empleo vuelven a estar recogidos. Se incorporan 13 millones más para vivienda, que estos son nuevos, no estaban con anterioridad. Y algunos incrementos en materia de infancia y de políticas sociales. Al margen de esto, creo que hay otras muchísimas ventajas que repercuten directamente en la mejoría social, porque son dinamizadores de economía y dinamizadores de empleo. Y la política social más importante que tenemos es el empleo. Al final se trata de que la gente que necesite de las políticas sociales sea la menor posible, porque la gente tenga un empleo que les permita ser autosuficientes y ser libres, y no necesitar de que ninguna administración le ayude, ¿no? Ese debe ser el reto. Y la desvinculación del REF es clave en un momento en el que estamos revisando la PCI con sindicatos y patronales para ampliar su cobertura, en un momento en el que estamos esperando la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, que está en el Parlamento y que nos obligará a una revisión de toda la cartera de servicios, y en un momento en el que estamos dando los primeros pasos para un cambio, un giro radical en dependencia, que necesita de más recursos humanos y más dinero para poder prestar servicios a miles de personas que nos los demandan. Por tanto, poder contar con esa financiación que nos pone en la misma línea de salida que otras comunidades es la que nos va a permitir avanzar en todos esos hitos si finalmente se aprueban esos presupuestos generales del Estado. ¿Los consideras satisfechos, satisfactorios esos? Sí, yo creo que son partidas de gran impacto en nuestra economía, en nuestra sociedad, que además son muy necesarias y que no son ningún regalo, ninguna limosna. Yo creo que son de justicia y que nos ponen por primera vez en una media de inversión del Estado en Canarias similar al resto de los territorios, después de toda una historia a la cola en la inversión. No sé cómo alguien se sorprende de que haya muchas cosas en las que estemos a la cola con la financiación que Canarias ha tenido históricamente. Vale, hablamos de vivienda. Lanzarote, no sé bien la fecha, pero casi en unos 20 años, desde el Gobierno de Canarias, también a quien le corresponde, no se ha construido vivienda pública o vivienda social. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Entiendo que los años de la crisis se puede entender, pero... Durante la década crítica de la crisis no se construyó en prácticamente ningún sitio en Canarias, y las construcciones que estaban en marcha, muchas tuvieron que detenerse porque dejaron de llegar los dineros del Estado para los convenios de vivienda que desaparecieron. Por tanto, aquellas cosas que se terminaron y todos los compromisos que habían adquiridos con los ciudadanos y las ciudadanas los tuvo que asumir el Gobierno de Canarias en solitario, y eso generó una deuda importante. Y supongo que mucha gente recuerda las demandas de los jóvenes que estaban esperando unas ayudas a la hipoteca joven, las ayudas de vivienda usada, que se quedaron en el aire, y que el Gobierno, con los recursos que tenía, trató de pagar algo, pero no pudo atender todo lo que se preveía con los créditos que estaban comprometidos. A partir de ahí lo que hemos hecho, bueno, el año pasado yo me comprometí, una de las prioridades era liquidar la deuda y ponernos a cero para empezar nuevos proyectos. La Ley de Crédito Extraordinario que aprobamos en agosto del año pasado, en julio, nos permitió liquidar la deuda más importante, ponernos a cero y empezar a construir. Hemos empezado en El Paso, vamos a empezar próximamente en Valverde. Estamos cerrando con el Ayuntamiento de San Bartolomé, en Gran Canaria, que está haciendo una tramitación de calificación de suelo, porque necesitamos en esa zona también construir.
Y estamos también viendo una promoción de viviendas que próximamente se empezará a construir en Tenerife. En Lanzarote nos comprometimos a que si nos cedían el suelo podíamos este año licitar la redacción de proyecto y de dirección de obra para intentar iniciar la obra antes de final de año. Esto fue allá por noviembre y lo incluimos en nuestros presupuestos y en este momento estamos esperando que se produzca la sesión definitiva para poder licitar proyecto y dirección de obra. Vale, la pregunta es que creo que el otro día en el Pleno ya se dijo que ya se había facilitado ese trámite. Desde el Gobierno de Canarias no puede todavía hacerlo. No, vamos a ver. El Pleno lo que hizo fue iniciar la sesión. Pero iniciar la sesión lleva una tramitación que supone además 20 días de exposición pública. Además, justamente hoy creo que se ha publicado en el BOE y bueno, los ciudadanos tienen derecho a reclamar si lo consideran. Hay que esperar ese plazo para que el ayuntamiento pueda culminar la sesión y entonces pueda ser definitiva. Hasta que el Gobierno no tenga la sesión definitiva no puede licitar ni la redacción ni la dirección de una obra en un suelo que no es de nuestra propiedad. El suelo todavía no es nuestro. El Pleno del Ayuntamiento aprobó la sesión, iniciar los trámites, pero hasta que no tengamos la sesión definitiva no podemos empezar con la redacción, con la licitación para la redacción y dirección de obra. ¿Cuánto se retrasó? ¿Cuánto se retrasó y por qué se retrasó? ¿Qué decía Recife? Porque esto está iniciándose este proceso cuando ya el Gobierno de Canarias había dicho, si me dan el terreno, construimos. ¿Para cuándo pudo haber ya iniciado este trámite que ahora estamos haciendo? Bueno, vamos a ver, me preguntas algo que debe contestar otra administración. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. Yo sé que el año pasado hablamos de este asunto, estaba en el gobierno municipal un concejal de Coalición Canaria, nos facilitó toda la información del suelo que ponía a nuestra disposición. Nosotros lo valoramos, entendimos que era adecuado, que Lanzarote necesitaba urgentemente viviendas y Arrecife nos parecía un muy buen emplazamiento para sacar una promoción de 200 viviendas que pudieran tener un régimen de alquiler especial, una parte y otra parte fueran viviendas de VPO con precios muy razonables para familias sin capacidad de adquirir viviendas a los precios que se están poniendo. Y por eso pues pusimos dinero en el presupuesto, ¿no? El presupuesto que se empezó a elaborar en septiembre, con la idea de que bueno, pues tendríamos el suelo a finales del año pasado, principios de este año. La cosa se ha complicado y, insisto, no soy yo, es el ayuntamiento el que estoy convencido de que la alcaldesa podrá explicar todos los problemas que ha tenido para poder sacarlo adelante. Porque ellos no argumentan nada, no se dirijan a usted y dicen, mira, tengo este problema. No, nosotros hemos hecho muchas comunicaciones, yo he hablado con ella. La última vez que hablé con ella me dijo que ella iba al Pleno, que por fin iba al Pleno, que se había logrado desatascar algunas cuestiones, yo los temas internos no entro, y efectivamente el 10 de abril el Pleno aprobó el inicio del trámite de sesión. A partir de ahí no he vuelto a hablar con ella, sé que están siguiendo los pasos que la ley establece y yo me mantengo a la espera de que la sesión sea definitiva para poder sacar esa licitación. No podemos hacer otra cosa. Si se hubiera, porque decías tú que podría haber estado, ustedes ya lo demandaron para finales de año, principios de este año. Si hubiera estado ya, si Arrecife hubiera cumplido con los plazos, ¿se podría estar ya empezando a ver movimientos? Bueno, vamos a ver, vamos a suponer, es que depende de cuándo se hubiera producido la sesión, vamos a suponer que la sesión definitiva la hubiéramos tenido en enero, ¿vale? Ni siquiera a finales del año pasado, sino en enero. Nosotros en febrero podríamos haber estado sacando el concurso de redacción y dirección de obra. No sé exactamente cuántos meses nos habría llevado, porque tú sabes que hasta que no adjudicas no sabes, porque bueno, se puede presentar un despacho de arquitectos que nosotros saquemos la licitación por 3 meses o por 4 meses, por poner un dato, y que el despacho diga no, haga una baja y diga yo me comprometo a tenerlo en 2 y medio. Bueno, a partir tendríamos que empezar a contar el tiempo que tienen para redactar el proyecto y con la adjudicación de la dirección de la obra, y en paralelo empezar a mover la construcción. Pues suponte que eso nos hubiera llevado, y esto es hablar por hablar, si esto se hubiera producido en febrero, pues que a lo mejor en 3, 4 meses hubiéramos tenido el proyecto, ¿no? Pues estaríamos en condiciones de sacar la obra y antes de final de año empezar a ejecutar.
Por eso pusimos 3 millones de euros, si no, no habríamos puesto tanto dinero, ¿no? Pusimos 3 millones de euros porque estábamos convencidos de que este año se podía certificar obra. En este momento no lo tenemos claro, porque hasta que no tengamos la sesión definitiva no sabemos si nos va a dar tiempo de contratar la obra. Esa es la pregunta. ¿Se puede perder ahora ese dinero? Porque a lo mejor las cosas, como se dice, las cosas de Palacio van despacio, pero en Arrecife van aún más despacio. Es decir, si ahora empieza a demorarse y pasa parte del año, ¿se puede llegar a perder ese dinero? Bueno, vamos a ver. Lo primero, yo asumí el compromiso de que ese dinero fuera para familias de la isla de Lanzarote, por tanto, si no llegamos a ejecutar una vez contratado el proyecto y la dirección de obra, las economías que se puedan generar hasta los 3 millones porque no empieza la obra y no tenemos certificaciones que justificar, trabajaremos para redirigirlo a rehabilitación de vivienda pública que tenemos en Lanzarote, que hace muchos años que no se rehabilita y que necesita que se invierta ahí también. Yo voy a trabajar en eso, ¿no? Yo espero que la sesión sea pronto, licitar proyecto y dirección de obra, saber cuánto nos va a suponer una vez adjudiques y veas por el precio que adjudicas, para estar en tiempo, y ahí me obligan a correr a mí también, pero yo no puedo hacer nada de momento, a reubicar esos créditos de manera que se queden en Lanzarote y que vayan a rehabilitación de viviendas si no podemos justificar obra en lo que nos queda de año. Y ya para el año que viene tendríamos que presupuestar pues aquello que calculemos con ese proyecto en la mesa y con esa dirección de obra que se puede ejecutar en el año que viene. Claro, sí, lo que pasa a veces ya se van saltando años y dineros que teníamos preparado, pues dinero que no se invierte. Vamos rápido que nos estamos quedando sin tiempo. Tema de la ayuda social, otra de las asignaturas pendientes aquí en Arrecife. Muchas veces se dice que no se ha tramitado correctamente, ha habido dinero que va por el Cabildo y el Cabildo dice que Arrecife no lo tramita correctamente y casi que se tiene que perder. O sea, ¿hay constancia de eso? ¿De que partidas que estaban pensadas para Arrecife en ayuda social son devueltas? No, vamos a ver, yo no sé exactamente cuál es el problema que tiene el Cabildo con las ayudas que da los ayuntamientos. Nosotros firmamos con la FECAN la distribución de fondos, hemos firmado varios acuerdos este año y hemos crecido bastantes millones en nuestra aportación. Solo el empleo social crecimos 18 millones de euros. Y en materia estrictamente social, para ayudas de emergencia, prevención, menores, también hemos crecido mucho. La propia FECAN lo ha dicho, cerramos el acuerdo con la FECAN y distribuimos los fondos a los ayuntamientos, que son nuestras trincheras, la puerta de llegada de la ciudadanía y que son los que gestionan esas ayudas. A mí no me consta que en los fondos que vienen de la comunidad autónoma, unos que son nuestros, otros que son cofinanciados con el Estado, tengamos ningún problema. Y después están lo que son las PCI, que libramos nosotros directamente a los ciudadanos que cumplen los requisitos, que aunque las gestionan los ayuntamientos, ingresa el gobierno. Tampoco me consta que en ese sentido haya ningún problema. Por tanto, es una cuestión en la que no puedo profundizar porque no sé dónde está exactamente la discrepancia. Todos los cabildos no derivan dinero para ayudas a ciudadanos. Esto es un asunto que se puede dar en el caso de Lanzarote, pero que habitualmente es una competencia entre Gobierno del Estado y Gobierno de Canarias, porque el Gobierno del Estado pone dinero en el plan concertado, Gobierno de Canarias que pone bastante más, y ayuntamientos. Va a los ayuntamientos y los ayuntamientos lo distribuyen. Sí, bueno, ahora yo tampoco me acuerdo exactamente qué eran las cuestiones, pero eran cuestiones que el Cabildo quería, tenía unas partidas preparadas para determinados ayuntamientos y me acuerdo que Arrecife, pues en este caso no cumplía, entonces tenía que ser, y tenía que ser casi devuelto. Hablamos de empleo, recta final. ¿Buenos datos se puede decir? Muy buenos datos. ¿Los últimos este trimestre, cómo los calificaría? Pues muy buenos datos, no se puede decir otra cosa, independientemente de que seguimos teniendo muchas personas desocupadas y que ese es un reto y una preocupación enorme que no nos debe dar tregua, desde luego, a demasiado optimismo. Pero no ser optimista ante estas cifras, pues también es ser bastante pesimista y destructivo. Quiero decir,
Estamos hablando de que empezamos este mandato con más de un 25% de población desocupada, según datos de la EPA, y que estamos acariciando el 20% al que de alguna manera queríamos llegar. Estamos, hoy nos dice la EPA, en un 20,6%. Ese es un muy buen dato con el que soñábamos terminar la legislatura y bueno, queda casi un año y estamos ahí acariciando ya el 20%. ¿La tendencia cree que seguirá ahí? Yo creo que ya son bastantes meses de tendencia positiva. Lo normal es que se consolide, puede haber algún mes de cambio, con cambios que puedan ser importantes con la finalización de alguna campaña masiva, llámese pues los Reyes, las rebajas, pero el turismo se ha anclado todo el año, estamos funcionando bien todo el año, ya no hay tanta diferencia entre temporadas altas, temporadas bajas, en algunas islas más que en otras, pero en casi todas. Y los datos son muy buenos, ¿no? Date cuenta que en el último trimestre tenemos más de 18.000 trabajadores más. Y en relación al año pasado, la EPA habla de casi 69.000, quiero recordar el dato que estábamos viendo ahora. Y se cierra sobre 228.000 parados en los que tenemos. Y se cierra sobre 228.000 según datos de EPA. Es importante decir que los datos de la EPA y los datos de empleo que vienen cuando se hace el análisis del paro a través de los servicios estatales son dos encuestas diferentes, porque los datos del paro hablan del paro registrado en las oficinas de empleo de todo el Estado español, y la EPA es una encuesta a pie de calle. Por tanto, bueno, pues son cifras que tienen fuentes diferentes, ¿no? Hay gente que no está ocupada, pero que no está apuntada en la oficina de empleo. Hay gente que consigue un trabajo, pero como no está apuntada en la oficina de empleo, en nuestras cifras no aparece. Las dos cifras son importantes y nos dan una imagen de la tendencia y de la mejora en el empleo. Canarias es, con la Comunidad Autónoma de Madrid, la comunidad que más crece en ocupados y con mayor descenso de paro. Eso es un dato también muy positivo. Y entre todas las islas, pues Lanzarote sigue con el empujón y liderando también la creación de empleo, que también es una buena noticia para la isla. Sí, también estuvimos muy altos, ¿no? No sé si en Lanzarote llegó a estar al 30%. Aún así, Canarias son 228.000 personas que siguen en el paro. Muchas personas, sí. Y sigue siendo, no sé si la cuarta de España en cuanto a tasas de desempleo. No sé si cómo se aborda eso, por eso decía si la tendencia, no sé si el gobierno de Canarias cómo ataja y dónde va a estar los límites, porque entiendo que hay que reducir esta cifra, ¿no? Desde luego, hay que seguir bajando todo lo posible. Hay varios frentes. Por un lado, si hay músculo económico, músculo empresarial y se genera empleo, nosotros tenemos que tener a esas 228.000 personas en disposición de ser candidatables, es decir, de ser personas con posibilidades de ir a una entrevista, a una selección de empleo y conseguir el trabajo. Y eso nos obliga a mucha formación, porque tenemos muchos jóvenes sin formación ni experiencia, tenemos muchos parados de larga duración, mayores de 45, que en su momento salieron desplazados del mundo de la construcción y que hoy ni la construcción está generando los mismos empleos, ni las personas están en las mismas circunstancias tantos años después, algunos con 50 o más de 50 años, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho la formación, la recualificación y la certificación. La formación para quien no tiene, la recualificación para aquellos que tienen formación en sectores que ya no generan empleo, para tratar de ubicarles en otros sectores que sí pueden generar oportunidades con los que sus habilidades, competencias y conocimientos pueden ser compatibles. Y después la certificación, porque tenemos en Canarias muchísimas personas que llevan pues toda una vida trabajando y no tienen un solo papel que les acredite ser especialistas o conocedores en profundidad de nada. Luego, cuando acuden a un puesto de trabajo, pues tienen una competencia a veces complicada. Entonces, estamos trabajando para certificar a nuestros profesionales en los oficios más importantes y demandados, viendo su preparación y certificando su conocimiento y su experiencia para que también puedan competir con mano de obra que en ocasiones vemos que traen de fuera cuando tenemos aquí personas paradas. Pues si nuestras personas no se acercan, tenemos que saber el motivo por el que no se acercan. Y si se acercan y no les contratan, tenemos que trabajar en el motivo por el que no les contratan. Es un asunto complicado, pero que nos obliga a invertir mucho en formación y en cualificación para que cuando las oportunidades surjan
bien porque salen oposiciones de la administración pública, normalmente van dirigidas a puestos con cualificación y tenemos titulados que pueden optar a esos empleos. Pero cuando surgen otras ofertas donde digamos que la cualificación no es tan alta y nuestros demandantes de empleo, que tienen muchos estos perfiles, pueden competir, tenemos que intentar que estén en la mejor posición. Claro. La construcción, ¿cómo se valora ahora? Fue un sector que desapareció de la noche, ¿no? De la noche a la mañana. De repente, un montón de gente tuvo que o reciclarse, o quedarse, o largarse, o no sé, o casi pudrirse aquí. Y ahora de repente empieza a haber un repunte. No sé si habrá un crecimiento en ese sector. No se desea ahora que crezca mucho porque pueda volver a pasar lo de la burbuja. No sé cómo se analiza desde el Gobierno de Canarias. Bueno, está creciendo yo creo que de manera... depende también de las islas. Ten en cuenta que hay una protección del territorio en Canarias importante, que en muchos sitios ya estamos copados en cuanto a capacidad de construcción y lo que toca es rehabilitar. Ahí hay un espacio muy importante de generación de empleo en la rehabilitación de plantas hoteleras obsoletas que han ido quedando antiguas, que se pueden hacer de nuevo desde cero o se pueden reformar. En fin, ahí la construcción también tiene un espacio. Si activamos también el mercado de la construcción de vivienda, el sector de construcción de vivienda, aunque sea vivienda pública en las distintas islas, en rehabilitación de viviendas del parque público que hace muchos años que no se atienden, ahí también hay un espacio importante. Más allá de lo que es construcción de nuevos hoteles. Estoy hablando de vivienda pública, rehabilitación, construcción de vivienda pública, estoy hablando de rehabilitación de espacios urbanos o de rehabilitación de zonas turísticas en las que el suelo que queda está protegido y lo que toca es arreglar lo que hay y ponerlo bien. Yo creo que ahí hay margen todavía para mejorar más. Creo que si la economía mejora habrá más inversores y esto promoverá más acciones y por tanto ahí podemos generar un espacio de empleo importante. La patronal de la construcción ha dicho en sus últimas declaraciones que la cosa se mueve, que empiezan a tener posibilidades de hacer muchas cosas y que no encuentran personal cualificado. Porque el personal cualificado de antes de la crisis hoy tiene mucha edad y los jóvenes no tienen la preparación. Y nos encontramos que en el ámbito de la construcción, los cursos de formación para la construcción están teniendo un éxito tremendo entre muchos chicos que no han querido estudiar, que no han trabajado y que están aprendiendo oficios vinculados a la construcción, pues de todo tipo, todo tipo, ¿no? Desde yesistas, pasando por fontanerías y en fin, por ferrallas, por cantidad de oficios que genera. Y además estamos viendo la incorporación de muchas chicas a ese sector también, ¿no? Que están incorporándose a ese sector, aprendiendo oficios en ese espacio. Vale, última pregunta de empleo, una de política y nos vamos. El tema de que en Canarias, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, sea una economía principalmente de servicios, del sector servicios, parece que condiciona un poco, tiene una cosa buena, ¿no? Hay mucha movilidad, cualquier persona puede llegar casi con poca formación, pero eso a su vez cae del lado de los salarios, que es poca tecnificación, formación o preparación. No sé si desde el Gobierno de Canarias cómo se ve esto y si dónde está la solución, si en repartir, en cambiar el modelo. Bueno, es complicado, ¿no? Y estos cambios no se hacen en poco tiempo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que vivimos en un archipiélago que está pues muy lejos del continente, que además entre nosotros a veces las distancias, aunque físicas o geográficamente parecen pocas, se convierten en muchas cuando tenemos un temporal y los aeropuertos se cierran. Y eso, tenemos mucho espacio protegido, poco territorio, eso limita mucho la inversión en industrias de carácter productivo, de manufactura, en fin, de industria, ¿no? Entonces, bueno, el servicio se ha instalado muy bien aquí, es una industria muy potente, todo el turismo y todo lo vinculado a los servicios en torno al turismo, pero esas grandes zonas industriales que acogen a miles de trabajadores en trabajos más cualificados, donde la productividad o la venta de un producto puede disparar los sueldos en reparto de productividad, como digo, de la propia fábrica.
además, como tú decías, la propia cualificación para desempeñar esos trabajos ya es mejor remunerada. Bueno, pues es difícil que en Canarias ese tipo de industrias se vayan a instalar. Tampoco sé si en algunos territorios queremos ese tipo de industrias, porque también somos bastante reacios a cualquier industria que pueda cambiarnos el paisaje o que nos pueda afectar. Se está abriendo una amplia posibilidad en el ámbito de lo virtual, de lo digital, que está permitiendo que un trabajador de ese espacio pueda hacer su trabajo desde cualquier isla para una empresa en Singapur. Porque si tiene una buena conectividad, como la que tenemos en Canarias y que tenemos que seguir mejorando, puede desarrollar sus productos y venderlos desde aquí. No necesariamente tiene que vivir en Singapur o en Estados Unidos. Eso para nosotros es muy interesante porque estamos lejos, pero podemos tener gente preparada que pueda trabajar aquí para empresas en el exterior porque tiene la conectividad y la forma de llegar. Y después estamos en un momento de cambio en el que hay sectores como el de cuidado a nuestros mayores, la atención a la dependencia, que también están creciendo y que están ofreciendo empleo en una población que envejece rápido y que necesita de personas cualificadas y especialistas para atender a su familiar y que no en todas las islas se consiguen. Sí, incluso donde hay más población a veces hay dificultades para conseguir ese personal con esa cualificación y esas garantías que va a entrar en tu casa a cuidar a tu padre o a tu madre. Hay islas en las que es impensable casi porque no se consigue, ¿no? Entonces ahí también tenemos un terreno en el que formar a las personas y además que era un territorio vinculado sobre todo a mujeres empieza a ser un territorio para muchos hombres. Estamos viendo cómo muchos hombres cuidadores están entrando a cuidar a hombres que, bueno, pues imagínate, ¿no? Un hombre corpulento de 70 o 80 años siempre le maneja y le puede ayudar mejor. Un hombre de fuerte, un hombre de edad, claro, y puede establecer una relación casi de amistad y de conversaciones y de juegos y de confianza. Y tenemos algunos casos en los que te aseguro que es muy, muy bonita ver la relación que se ha creado en ese cuidador, con ese cuidador y la persona que tiene a su cargo, ¿no? Y igual que te decía antes, que nos alegra que las mujeres estén entrando en el sector de la construcción, nos alegra que los hombres estén empezando a ser cuidadores. Sí, esa es la igualdad, y ¿no? Que dejemos de encargar todos los cuidados a las mujeres, que también pueden irse a la construcción, y los hombres pueden entrar en el sector del cuidado. Pues muy bien. Última pregunta y ya nos vamos. Ya empiezan a salir encuestas, ya se empiezan a acercar los comicios del próximo año y la verdad que, bueno, sobre todo la irrupción, ¿no? El crecimiento de Ciudadanos que parecía que estaba más situado, en la península se sitúa entre el PP y el PSOE, pero claro, también Coalición Canaria vivía en esa zona, ¿no? No sé si se analiza esa cuestión como también una amenaza. Bueno, yo creo que todas las elecciones nos plantean una amenaza. Además, las mareas y los tsunamis de las grandes marcas nacionales, estatales, siempre se nos dice se acaba la etapa, estamos aquí para echarlos y esas cosas. Y siempre, bueno, las últimas, la gran amenaza era Podemos. Yo creo que al final la ciudadanía hará lo que tenga que hacer, elegirá a quienes tenga que elegir, cada vez más se piensa en las personas, menos en las marcas. Hay que tener en cuenta que, bueno, hay que perseguir un poco el comportamiento que con Canarias están teniendo algunos de esos partidos en este momento, en la discusión y en la aprobación y en la pelea por todos esos dineros que necesitamos que vengan a Canarias como una cuestión de justicia. Y después, bueno, pues yo creo que porque una persona se presente con una marca conocida, si no tiene experiencia, si nadie sabe ni quién es ni de dónde viene, pues no sé qué grado de confianza pueden tener sus ciudadanos para ponerlas a gestionar su comunidad. Yo insisto, creo que uno tiene que centrarse en trabajar mucho y lo mejor posible y lo demás lo decidirá la gente porque para eso está la democracia. Y hay que dejarse de amenazas y dar a la gente lo que nos exige y porque es nuestra responsabilidad y porque para eso nos pusieron ahí. Y ya cuando llegue el momento, ellos ponen y ellos quitan. Es una de las cosas más bonitas de la democracia y de la suerte que tenemos, claro. ¿No? Pueden no gustarte y tú, en tus manos está que venga otro que te gusta menos, que siga que te gusta regular o aprobar la gestión de quien sea, ¿no?
Cristina, se nos ha ido el tiempo muchísimo. Muchas gracias por todo y gracias suerte a ustedes. en todo en lo que le vaya, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Las palabras de Cristina Valido, consejera de Vivienda, de Empleo y de Política Social del Gobierno de Canarias. Hemos acabado hablando un poco en clave política, ella es de Coalición Canaria y la irrupción de Ciudadanos también empieza un poco a descolocar a determinados partidos y ella cree que han recibido tantas amenazas que ya creo que ya están hasta acostumbrados, ¿no? Del resto, bueno, sobre todo la parte de vivienda nos preocupaba, ¿no? Y la verdad que ella ha dado, pues sí, ha confirmado un poco lo que se ha venido diciendo, ¿no? Que Arrecife ha retrasado por cuestiones, bueno, decía ella, tiene que más justificarse en este caso el ayuntamiento, ¿no? Casi decía que si se hubieran cumplido los plazos casi a final de este año, pues ya se podría estar empezando a ver esa construcción de viviendas, esas 200 viviendas, sobre todo públicas, que se pretende o se pretendían hacer por la zona de los Gerarios. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.